Queremos hacer predicaciones de acuerdo con las preguntas que ustedes nos hagan a través de esta plataforma. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes es su hermano Yesel Nancova y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, Embajadores del Reino. Para mí es un placer estar una vez más por este lugar, amado, compartiendo más un temas de bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Si es tu primera vez en el canal, no dejes de suscribirte, de darle like y compartir esta bendición con otra persona. Y activa la campanita de notificaciones para más información y más contenidos como esto. También tengo un tema muy especial y el tema es: ¿cuál es el culto que le agrada a Dios? Sí, amado. ¿Sabe? Porque este tema es muy importante para cada uno de nosotros, porque todos nosotros debemos entender y que si nosotros brindamos un culto para Dios, Dios es el que es recibidor de ese culto. Y por lo tanto, si es Él que va a recibir el culto, entonces vamos a ver cómo es que le agrada a Dios que nosotros le cultuemos a Él. Nuestra lectura está en el libro de Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 en adelante, y se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se lee así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Ahí está nuestro tema, el culto que le agrada a Dios. Ahora, ¿cuál es el culto que le agrada a Dios? Porque a veces nosotros podemos tener la intención, podemos tener el deseo de adorar a Dios y no escudriñamos a veces las Sagradas Escrituras y no entendemos el culto que a Dios le agrada. Primero nosotros debemos entender qué es un culto. Y investigando, un culto racional significa una adoración consciente, una adoración con amor, una adoración también con entendimiento. Entonces vemos que culto es algo que yo preparé a Dios, algo que yo me preparé delante de Dios y vengo a traérselo a Él. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia, estamos en la congregación, y cuando llegamos a la congregación, nosotros nos perdemos el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al lugar de adoración, que puede ser en cualquier lugar, nosotros podemos adorar a Dios. Pero aquí lo más importante es si a Dios le agrada lo que nosotros estamos haciendo. Porque en diferentes partes de la Biblia nos dicen en momentos que a Dios no le agradó el culto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos dicen que los hijos de Aarón entraron en el tabernáculo y los hijos de Aarón fueron muertos por Dios. Dios los mató. O sea, no le agradó el culto que le estaban dando. O sea, estas personas no tenían entendimiento. El culto que ellos estaban ofreciendo a Dios era un culto sin entendimiento, un culto sin razón. ¿Estás entendiendo? Un culto sin amor. Ellos no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. ¿Estás entendiendo? Y Dios no le agradó el culto que ellos estaban ofreciendo, la liturgia que ellos tenían. Hay otra oportunidad que Ana pasa mucho tiempo en el tabernáculo pidiéndole a Dios un hijo. Se supone que del lugar donde Ana vivía con Elcana, su esposo, se dirigía casi 16 kilómetros a Silo, que era que estaba el tabernáculo, era donde estaba el arca del pacto, la presencia de Dios. Y ella se movía desde lejos, llegaba hasta ese lugar, y el culto no era para Dios, el culto era para ella. ¿Qué es lo que ella pedía en el culto? ¿Qué es lo que ella pedía en el lugar de encuentro? Ella pedía un hijo para ella. Señor, dame. Señor, dame un hijo. Señor, yo quiero un hijo. Oye, se supone que si tú te mueves de un lugar para otro, para adorar o para dar un culto, debería tener el entendimiento, debería tener raciocinio, cómo tú te vas a acercar a Dios, el culto. O sea que el culto que ella le estaba brindando a Dios no era para Dios, era para ella. Dame. Entonces vamos entendiendo aquí. Escucha, el apóstol Pablo sabe, como israelita y como ex fariseo, sabe lo que es un culto a Dios. Pero cuando llega a Cristo, entonces sabe más, porque no se enfoca en lo exterior, se enfoca en lo que hay dentro. La mayoría de los fariseos siempre exteriorizaban la adoración. Por ejemplo, cuando los fariseos se acercaban a Dios, se acercaban para que lo vieran. Se acercaban sin entendimiento y sin raciocinio. Se acercaban a Dios y no le daban el lugar a Dios, sino que se acercaban a Dios diciendo yo. El culto no era para Dios. El culto era para ellos. El culto era relacionado a ellos. ¿Qué le traían a Dios? Nada, porque decía, Señor, tú sabes que yo ayuno.
Tú sabes que yo doy diezmo. Tú sabes que yo. Entonces el apóstol Pablo, todos nosotros sabemos que él era ex fariseo. Y como ex fariseo, sabe que Dios no se agrada mucho en lo exterior cuando por dentro no hay una verdadera adoración, no hay una verdadera adoración como tal. Porque Dios no se deja llevar por la apariencia del hombre. Y nosotros vemos que hoy en día, en muchas iglesias o en muchas congregaciones, las personas están viviendo mucho de lo que llaman apariencia. Por ejemplo, en muchas congregaciones tú te llegas y la mayoría de las personas cuando supuestamente están en la presencia de Dios, están todos en un éxtasis. Están todo el mundo hablando en lengua, todo el mundo cayendo en el suelo, todo el mundo profetizando, todo el mundo sintiendo la presencia de Dios. La pregunta que yo digo, ellos están brindando un culto para Dios. No, amado, yo no estoy en contra de hablar en lengua. Las personas que fueron a ese lugar no saben qué están haciendo ahí. Están hablando en lengua, están cayendo, están viendo visiones, pero no saben lo que están haciendo ahí. Entonces la pregunta es, ¿será que a Dios le agrada todo esto? Note, la iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo habla con esta iglesia sabiendo que es una iglesia donde se movían dones espirituales terribles. Profecía, lengua, discernimiento de espíritu. Había un mover en el Espíritu Santo. Mas cuando Pablo sabe lo que está pasando en la iglesia de Corintios y va a hablar con la iglesia de Corintios, ¿sabe qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice así: voy a hablarle como a niños, voy a hablarle como a carnales, como los que no tienen entendimiento. Y me temo que hoy en día hay gente llena del poder de Dios. Hay gente llena de la santidad y del poder de Dios. Hay mucha gente, pero no son personas que tienen entendimiento. Son personas que le falta el raciocinio. ¿Por qué? Porque nunca brindan un louvor o una adoración o un culto a Dios como a Dios le agrada. ¿Cómo es que Dios le agrada? Ahí es donde vamos nosotros. Dice así, hermano, les ruego por la misericordia de Dios que presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cuál es nuestro cuerpo que nosotros tenemos que presentarle a Dios como sacrificio vivo? Primero, nuestro cuerpo tiene que ser presentado a Dios como sacrificio vivo. ¿Cómo nosotros presentamos nuestro cuerpo a Dios en sacrificio vivo? Lo primero que nosotros entendemos aquí con este versículo, que el apóstol Pablo está mandando a la iglesia de Roma a ayunar. Que el apóstol Pablo está mandando a la iglesia de Roma a vigilar. Que el apóstol Pablo está mandando a la iglesia de Roma a orar. No, amado. Cuando Pablo dice aquí que presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo, era que nuestro cuerpo hoy, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. O sea, nosotros con nuestro cuerpo no podemos hacer todo lo que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, lo que se practicaba en el tiempo del apóstol Pablo en la iglesia o en Roma, había mucha prostitución. La prostitución era legal. Todo el mundo podía prostituirse en Roma. Era normal la prostitución en ese lugar. Cuando Pablo dice, presenta a Dios vuestro cuerpo en sacrificio vivo, Pablo está diciendo así, no presten sus cuerpos para la inmoralidad. O sea, cuando tú le dices no a la inmoralidad, tú estás diciendo, Dios, mi cuerpo te pertenece. Mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si las personas, ¿cómo yo voy a ver esta palabra aquí? En 1 Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo habla con una persona que es un hombre de Dios. Es un hombre que es usado por Dios. Y cuando Pablo se entera que esta persona está prestando su cuerpo para la inmoralidad sexual, ¿qué hace Pablo? Habla con el individuo, envía una carta y le dice que no es la manera que un hombre de Dios debería conducirse por el mundo. Ahora, este hombre no oyó consejo del apóstol Pablo y en la primera carta que le envía, porque antes de la primera él había enviado otra carta y él no obedeció, en la primera carta, capítulo 5, que es la que nosotros tenemos, capítulo 5, Pablo habla que esta persona tiene que sacarlo de la iglesia, sacarlo de la congregación, porque él no estaba con un cuerpo santo delante de Dios. Su cuerpo estaba siendo prestado para la inmoralidad sexual. Y es diferente hoy. Entonces, ¿de qué vale que yo me presente a Dios, adorar a Dios, prestarle culto a Dios cuando mi cuerpo se está prostituyendo? Cuando yo estoy prostituyendo mi cuerpo, estoy abandonando a la mujer que tengo o estoy engañando a la mujer que yo tengo en mi casa para acostarme con otra mujer. Entonces, ¿dónde está el culto? Lo primero que Pablo dice aquí, él dice así, su cuerpo tiene que presentárselo a Dios como sacrificio vivo. Es para Dios. ¿Está entendiendo? Preséntaselo a Dios como sacrificio vivo. Entonces dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional. Entonces, lo que él está diciendo aquí, él tiene que presentarle su cuerpo a Dios, y presentándole el cuerpo a Dios, que es lo último, que a veces es que se convierte en el evangelio, porque el evangelio no comienza de afuera para adentro, el evangelio comienza de adentro para afuera. Y la mayoría de nosotros en el evangelio, nosotros nos enseñaron que nosotros tenemos que cubrir nuestro cuerpo. Sí, eso está muy bien, pero a veces olvidamos lo que está por dentro. Por eso es que él dice que es vuestro culto racional. Cuando hablaba aquí de racional, está hablando de que hay razón de mentalidad, cómo nosotros nos vamos a acercar a Dios. Tenemos un raciocinio, nosotros tenemos una mente. Yo no me voy a acercar a Dios y yo voy a caer bajo el poder de Dios y voy a estar por el suelo y voy a decir que el culto estuvo maravilloso cuando yo no sé lo que aconteció en el culto. Tiene que haber una razón. Tengo que saber cómo me voy a acercar a Dios. No sé si me estoy explicando bien. Tiene que haber un entendimiento de cómo yo me voy a acercar a ese Dios precioso. Entonces, si nosotros vemos en la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, quiero compartir contigo ese versículo. Capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe. La fe no está por fuera. La fe está adentro. Y la fe se manifiesta a través de aquello que tú profesas tener fe. Él dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo voy a hacer un culto a Dios, tengo primero que tener fe, raciocinio. Yo tengo que saber cómo me voy a presentar a Dios. Eso es mentira que yo me voy a presentar como un loco delante de Dios. Entonces él dice, sin fe, el escritor, es imposible agradar a Dios. Por Dios, es imposible agradar a Dios porque es necesario. La palabra necesario es así que nosotros tenemos que presentarnos a Dios. Es necesario. Es como una ley que yo tengo que presentarme a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo yo tengo que presentarme a Dios? Es necesario que los que se acercan a Dios crea que le hay. ¿Estás entendiendo? Si yo voy a orar a Dios, si yo me voy a acercar a Dios, tengo que tener fe. Y es necesario creer que Él está ahí. ¿Por qué? Porque Él es galardonador de aquellos que le buscan. Yo tengo que creer que Él está ahí. Yo tengo que creer que Él está recibiendo mi culto o el culto que le estoy dando. Yo tengo que creer que a Él le está agradando porque yo sé lo que yo estoy dando. No sé si te acuerdas de Adán y Caín. Fueron dos personas que ofrecieron culto a Dios, adoración a Dios a través de su sacrificio. Pero uno lo hizo con fe y otro lo hizo sin fe. O sea, quiere decir que uno sabía lo que estaba haciendo, el otro no. El otro, si no tenía fe, entonces tampoco creía que Dios le hay. Y Dios hablaba, era con Caín. Entonces hay muchas personas que oyen la voz de Dios. Hay muchas personas que sienten la manifestación de Dios. Y son personas que no creen que Dios está ahí. ¿Por qué? Porque en el momento de angustia, en el momento de debilidad, ¿dónde está Dios? Son las mínimas personas o son personas que la fe de ellos vacilan demasiado. Entonces el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 9, versículo 30, dice que los judíos que decían que tenían fe, no alcanzaron lo que alcanzaban los gentiles, que no conocían a Dios, y no conociendo a Dios, hacían cosas que eran para los judíos hacer, y no lo hacían. Entonces, hay personas que están dentro de la congregación, dentro de la asamblea, que creen profesar a Dios, que hay una liturgia en ellos terrible, mas son personas que no creen que Dios anda con ellos. Ellos creen, te lo voy a explicar un poco más claro. Si yo siento a Dios, es que creo que Dios está. Si yo no hablo en lengua, entonces ese varón que está ahí no tiene el Espíritu Santo. Entonces no tienen un entendimiento, no tienen un raciocinio de que lo que son las cosas de Dios. Porque siempre quieren ver, siempre quieren sentir, quieren tocar para ver. Son incrédulos. Hay mucha gente es incrédulo hoy. Entonces, ¿cómo nosotros combatimos esa incredulidad? ¿Cómo nosotros combatimos esa incapacidad de ver la manifestación de Dios? Note, teniendo fe de que Él está. Entonces, si yo me acerco a Dios, yo tengo que creer que Él está ahí. Hay mucha gente que se acercan, que van a congregarse, van para la iglesia. ¿Y saben por qué van? Para que lo vean. Levanta las manos, va para que lo vean, que Él hable en lengua. Para que lo vean que ellos son llenos del Espíritu Santo. Porque en cuanto están abajo, están tranquilos. Cuando lo suben al púlpito, sienten a Dios, hablan en lengua, ven la mano de Dios abriendo los cielos y viniendo ángeles. ¿Están entendiendo? Entonces son personas que no tienen razón, no tienen entendimiento. Y nosotros debemos entender que en el púlpito Dios
necesita, no, nosotros necesitamos, adorar a ese Dios, brindarle culto a ese Dios precioso. Dios no necesita de adoración ni de culto, porque Dios, Él tiene en el cielo quien le adore, quien haga culto constante. Entonces cuando nosotros hacemos culto para Dios, Pablo dice así, Pablo dice, es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay. ¿Estás entendiendo? Ve cómo dice el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios le dijo a Noé, Noé, se acerca un diluvio, va a llover. Oye, pero yo no veo nube, Dios. ¿Será que Dios está como loco porque no ve nube? No. Si Dios me dijo que venía agua, va a venir agua porque yo creo. Y yo no necesito ver. Yo no necesito sentir. Yo no necesito arrepiarme y hablar en lengua para sentir que Dios habló conmigo. Si Dios lo dijo a través de su palabra, yo lo creo. Y preparó una arca y salvó a su familia. ¿Estás entendiendo? Entonces, quiero que te conectes conmigo, porque el que va a adorar a Dios, que va a brindar un culto para Dios y no ama a su hermano, entonces Dios no recibe eso. Vamos a ver 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice así el apóstol Juan hablando con la iglesia: amado, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, si yo voy a darle un culto a Dios y estoy bravo con mi hermano, estoy bravo con mi esposa, estoy bravo con mis hijos, estoy bravo con el pastor de la iglesia de al lado, no hablo con el pastor de la iglesia tal porque tiene una falsa doctrina. ¿Y qué es eso, amado? Si aquí dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Amado, amémonos los unos a los otros. ¿No dice la Biblia? Entonces, hoy en día hay hermanos bravos con otros hermanos, pastores bravos con otros pastores, evangelistas bravos con otros evangelistas, maridos bravos con su esposa. No quieren amar, no quieren perdonar. En esto conocerán el mundo que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Dijo Jesucristo a los discípulos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mira cómo dice el 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, si yo estoy en la iglesia, si yo estoy brindando un culto a ese Dios precioso, se supone que yo tengo que ser una persona que practique el amor. Porque de nada vale yo estar adorando a Dios y yo no ame a mi hermano que se congrega conmigo. Tengo rabia de mi hermano. No me gusta cómo mi hermano adora. No me gusta cómo mi hermano es. Amado, nosotros tenemos que amarnos. Eso está negativo. Entonces ese es el culto que a Dios le agrada. A Dios no le agrada que yo llegue en el culto y pegue 4 chillillos. Aló. A Dios no le gusta que yo llegue en el culto y pegue 4 chillidos. No, amado. Eso, a Dios no le agrada eso. A Dios le agrada que nosotros tengamos entendimiento de su palabra. Que sepamos quién es Él, que Él está ahí. Que así nosotros nos sintamos, que así nosotros no hablemos en lengua, que así nosotros no oigamos la voz de Dios audible. Nosotros creamos que Dios está ahí. Que la persona que está predicando no está gritando, no está hablando en lengua, no está pateando. Y yo creo que Dios está usando ese varón porque ese varón está hablando en la Biblia. Entonces, si el varón no habla en lengua, Dios no está con ese varón. Varón, tú no conoces a Dios. Porque tú tienes que tener entendimiento. Nosotros todos tenemos que tener entendimiento. Nosotros tenemos que tener amor. Por eso en el segundo versículo del capítulo 12 de Romanos, en el segundo versículo, Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si nosotros hacemos esto, si nosotros nos conducimos delante de Dios, así como la Biblia dice, nuestra mente va a ser transformada, porque no estamos viviendo conforme el padrón de este mundo. Sí, amado, es normal que las personas anden bravas, estén enculebradas las unas con las otras, unas con otras. Es normal que en el mundo las personas roben, se peleen, se codicien. Es normal que la gente en el mundo se prostituyan. Es normal que en el mundo la gente desagraden a Dios con aquello que hace, pero no es normal en la iglesia. No es normal dentro de la congregación. ¿Por qué, amado? Porque nosotros debemos tener el entendimiento. Nosotros debemos prestarle culto a ese Dios precioso. Entonces yo no me puedo acercar a Dios con las manos vacías, porque yo tengo el entendimiento. Yo cuando me voy a acercar a Dios, yo no me voy a acercar con las manos vacías o sin nada que ofrecer. Padre, aquí estoy yo. Aquí yo no tengo nada. Tú sabes que yo no tengo nada. No, mano. Eso no es así. Si yo no tengo nada que ofrecerle a ese Dios maravilloso y vengo con las manos vacías, por lo menos vengo con un corazón entendido.
¿Cómo? Yo me voy a acercar a Dios con sacrificio de alabanza. Es decir, como dice la Biblia, es decir, fruto de labio que confiesen su nombre. Es así, amado. No tengo dinero, no tengo nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar, porque no necesariamente Dios te está esperando con dinero. Hay gente que si no tiene dinero para darle a Dios, anda mal. Pero ¿qué es lo que tienes tú en tu corazón? ¿Qué es lo que tienes tú en tu mente, en tu entendimiento? ¿Qué es lo que tienes? Así es que yo te quiero. Así es que Dios me quiere. Así es que Dios te quiere en su presencia, con entendimiento, que cuando tú vayas a hablar con Dios, tú sepas que estás hablando con Él y sepa hablar el lenguaje que Dios habla. Un lenguaje de fe, un lenguaje de amor, un lenguaje de justicia. Que yo me presente donde está Dios, le diga a Dios, aquí estoy, Padre. Sí, Señor, tú eres grande y maravilloso. Y yo estoy bravo con mi hermano. Caramba. Señor, aquí vengo delante de ti y tiene 3 días que no le hablo a tu esposo. ¿Qué es eso, amado? ¿Qué culto es ese? Entonces nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de la verdad. Nosotros tenemos que entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Pablo habla con esta iglesia y dice, amados, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios perfecta y agradable. El 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo de aquel que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si yo no sé eso que está escrito en la Biblia, cuando yo me presento delante de ustedes, me presento como el bam, bam, bam. Yo soy el apóstol tal. ¿Y qué? Yo soy el pastor tal. ¿Y qué? Todos nosotros, todos los que han aceptado a Cristo, no hay uno grande, no hay uno menor. Aló. No hay uno más grande, no hay uno menor, no hay uno más chiquito. No, mamá, no. Todos nosotros somos iguales delante de Dios. Todos. Amén. Si te agradó esta predicación, queremos saber de ti. ¿De dónde lo estás asistiendo? Queremos orar por ti, queremos orar por tu familia. Envíenos comentarios aquí abajo. Queremos hacer predicaciones de acuerdo con las preguntas que ustedes nos hagan a través de esta plataforma. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. No se olviden que Shalom es paz. Chao.